Ok, pues bueno, bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué tal? Bienvenidos a esto que es Razón y Creencia. Recuerda que hoy, decíamos ahorita tras bambalinas, estamos contentos y tristes a la vez, ¿no? Estamos contentos porque vamos a ver un tema más, pero también estamos tristes porque va a ser el último tema de este curso de apologética en el siglo XXI. Pero tampoco tenemos agüites tú. Vamos recuerda que las grabaciones de cada tema que se ha visto están en redes sociales. Y recuerda que también pues va a haber más cursos, va a haber va a haber y ya hay también hoy en día cursos y estudios especiales para que tú puedas unirte con nosotros en alguno otro que sea de tu agrado, que sea para ti de edificación. Mi nombre es Emanuel Ortiz, yo soy el teólogo y estuve como hostes de lo que fue este curso de apologética en el siglo XXI. Recuerda que puedes seguirme en redes sociales como el teólogo en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, hoy en día ya X o X. Entonces, vamos a arrancar esta última sesión de apologética en el siglo XXI. Recomendaciones, como te he dicho y manejado alrededor de ese tiempo. Número uno, ingresa con tu micrófono apagado y silenciado y cuida mucho el fondo de tu pantalla, de tu cámara. Aquí está una niña poniéndome gorro, yo te doy agüita, princesa. Número dos, ten tu Biblia a la mano. Recuerda que puedes poner suma atención en lo que es. Aquí les presento a mi niña de una vez, la borrosilla. Pon tu Biblia a un lado para que puedas estar al pendiente de las citas que se van a ir dando, compartiendo, y tú mismo también puedas confirmarlas de que se está hablando lo que en realidad se dice en la Biblia. Y no te estamos picando nada más los ojos queriendo hacer creerte que dice algo y la verdad no es cierto. Toma notas de lo que se está aprendiendo en la clase, toma notas de lo que te parezca más interesante que se está manejando dentro de las presentaciones o lo que diga el profesor. Dentro de las notas también apunta tus preguntas para realizarlas al final de la exposición. Recuerda que tenemos un tiempo de preguntas y respuestas al final de cada clase, que hoy es la última, nuevamente te repito. Y al final vamos a dar ese tiempo para que tú puedas levantar la mano, puedas solicitar que se te abra el micrófono y puedas hacer tu pregunta sin ningún problema. Recuerda hacer las preguntas claras, concisas, precisas y también respetar el tiempo de cada una de las preguntas que tú quieras hacer. Si tienes dos o tres preguntas, primero haces una pregunta, esperamos a que alguien más pueda hacer su pregunta y si no hay más preguntas que hacer, podemos regresar contigo para que hagas la pregunta. Pues bueno, este fue el curso de apologética en el siglo XXI. Nuestro profesor durante estas sesiones es y fue Joan Contreras. Recuerda que esas clases nuevamente están disponibles en las redes sociales para que si tú quieres saber nuevamente lo que es la resurrección de Cristo que vimos al inicio, la confiabilidad de los evangelios, cristianismo entre ideologías, cada uno de los temas tú puedes encontrarlos sin ningún problema en redes sociales, puedes darle una repasada y puedes compartir el evangelio y o debatir con algún ateíto que anda por ahí queriendo hacer grilla dentro o fuera de la iglesia. ¿Ok? Ahora bueno, recuerda que el día de hoy tenemos el tema experimentos en humanos. Puede escucharse, puede verse medio tenebroso y demás, pero vamos a ver este tema el día de hoy, experimentos en humanos. Entonces, profesor Joan, somos todos tuyos y arrancamos este último tema. Bueno, muy buenas noches para todos. Espero se encuentren bien. Sí, tenemos nostalgia. Ha sido un mes y medio de clases, así que gracias a todos por participar, gracias a todos por estar. Evidentemente, esperamos todos estos temas de cómo se puede aplicar la apologética en la cultura de hoy, en pleno siglo XXI. De verdad haya sido de bendición para ustedes. Em, el material está completamente dispuesto.
para todos en las redes sociales de Razón y Creencia. Hoy tenemos un gran tema, como todos los que hemos tenido anteriormente, pero hoy particularmente tenemos un tema que en lo personal he querido tocar ya hace un buen tiempo en redes sociales. Hace una semana tocamos el de puntualmente el de los problemas bioéticos del inicio de la vida y hablamos esencialmente de qué podemos nosotros argumentar a favor de la vida en estos aspectos y qué problemas éticos y científicos se presentan y un cierre teológico acerca de un tema tan complejo como el inicio de la vida. Sin embargo, hoy vamos a hablar sobre bioética y ética de la investigación en seres humanos, como bien lo decía, experimentación, experimentos en seres humanos. La iglesia de hoy, los creyentes de hoy, necesitan con urgencia estos temas. Hace 8 días lo decía y lo sigo sosteniendo. La apologética hoy es importantísima para el creyente de a pie, pero en algún momento la bioética va a tomar también un camino similar como lo ha sido la apologética, porque vivimos en una época tecnocientífica, en donde, como van a ver, el ser humano ahora es objeto y búsqueda intensa de poder ser estudiado, pero también de poderle aplicar a los seres humanos biotecnologías. Esto implica, por ejemplo, que estemos observando hoy en el mundo un creciente interés por las inteligencias artificiales, un creciente interés por el transhumanismo, un creciente interés por lo que veíamos hace 8 días, la inseminación artificial, los embriones congelados, la clonación, etcétera. Una gran cantidad de situaciones bien complicadas que estamos viendo en el horizonte de la humanidad y que la iglesia rápidamente debe pensar, analizar y reflexionar. Así que con lo que ha sucedido el sábado en la mañana que nos despertamos con esta atroz noticia respecto a Israel y Hamas, también quiero que nos paremos en un punto en el que creo que Jesús lo había visto, ¿no? Razón y Creencia, de hecho, publicó un reel hace poco de aquel pasaje donde Jesús dijo, oh Jerusalén, cuántas veces quise reunirte como la gallina reúne a sus polluelos, ¿no? Y cómo lloraba y cómo Jesús lloró por Jerusalén y por su pueblo. Pero creo que también podemos ampliar eso no solamente a Israel, sino ampliarlo por todos nosotros. Estamos en medio de una época en la que en un lado del mundo se trafica a los seres humanos como materia prima para satisfacer deseos sexuales de personas que tienen mucho dinero, el tráfico de blancas, el tráfico de personas, el tráfico de niños. En otra parte del planeta vemos cómo hay guerras, rumores de guerras, cómo todas estas situaciones se están llevando a cabo en otra parte del planeta. Aquí, por ejemplo, en Sudamérica, como hay temblores, constantemente hay situaciones sísmicas. En otras partes estamos viendo cómo las tierras se inundan, el nivel del mar aumenta. En otros lugares vemos cómo los hombres se quieren convertir en mujeres y las mujeres en hombres. Estamos en una época oscura de la humanidad. Y este tema que vamos a tocar hoy no lo facilita, sino lo que lo encrudece más. Así que espero que este tema lo podamos abordar con la objetividad necesaria, con la madurez necesaria, pero con la crítica y la autocrítica necesaria. No siendo más, vamos a iniciar. Antes de entrar de lleno al tema, quisiera rápidamente recomendarles algunas series que pueden encontrar en Netflix. Me tiene altamente impresionado la exactitud científica con la que, por ejemplo, Netflix está abordando temas que yo creí que nunca habría de abordar, pero sí lo está haciendo. Hay un documental en Netflix llamado Selección Antinatural. Este documental fue publicado en el 2019, sin embargo, ha obtenido alta popularidad a partir del 2021,
Sí, del 2021 tomó mucha popularidad. Yo lo vi en el 2021, en medio de la pandemia, de hecho. Y quedé altamente asombrado. Este documental, de hecho, mientras estudiaba mi maestría en bioética, que hace 2 semanas me gradué, más o menos 2, 3 semanas me gradué, eh, quedé asombrado de cómo la ciencia ficción cada vez se está volviendo más real. O sea, la ciencia ficción, la línea que separa el mundo real con la ciencia ficción, parece que se está diluyendo. Esa línea divisoria se está diluyendo con el avanzar del tiempo. Y Selección Antinatural en Netflix te demuestra cómo ya podemos aplicar biogenética, bioinvestigación, cómo existen hasta los hackers de sistemas operativos, ahora existen biohackers, o sea, gente que ya tiene la capacidad de, entre comillas, hackear el código genético humano a partir de una técnica de la que hablaré un poquito más adelante que se llama el CRISPR. Es impresionante porque en este documental hay una persona que se auto hackea, o sea, se experimenta consigo misma. Hay un granjero que experimenta con sus propios animales y que de hecho están buscando crear, de alguna manera, no crear, perdón, generar em, eh, perros, canes y monos bioluminiscentes. Y muestran en el documental cómo han logrado hacer que la esperma y el óvulo sean bioluminiscentes. Una cosa tremendísima a partir de la técnica del CRISPR que más adelante les voy a hablar. Este documental realmente cuestiona eso. ¿Hasta qué punto el ser humano, cuando tenga tanto poder sobre su propia genética y sobre la propia vida, cuánto daño podría hacerse? ¿Mm? Por eso se llama selección antinatural. Qué interesante. Sería llamativo que si alguno la conoce, me escribiera ahí en los comentarios si la ha conocido o no. Si no, por favor, mañana véala y me escribe y hablamos sobre el tema. Hay otros datos bien interesantes en Netflix. Hay una película documental que se llama Hope Frozen, que es básicamente, en español, es como criogenización, vivir 2 veces. Y este es el documental, el durísimo documental de esta niña que nace en una casa de científicos filipinos, si mal no recuerdo. Estos médicos filipinos, científicos filipinos, buscan una cura para esta niña porque la niña nació con un tumor, un cáncer, si no estoy mal, cerebral, que la iba a llevar a la muerte. Eh, durante años, esta niña sufrió mucho y el diagnóstico era que iba a morir. Los papás supremamente desesperados empezaron a buscar una cura para ella. Nunca la encuentran, pero deciden criogenizarla. Criogenizar, no sé si han visto la serie animada de Futurama. Fry es el protagonista y es una persona que es criogenizada o se criogeniza accidentalmente y miles y miles de años después despierta en una sociedad tecnológica altamente desarrollada, todo lo que quieran. Es bien interesante porque eso hacen con la niña. A la niña literalmente le ingresan una serie de químicos, obviamente la matan, tienen que matarla, le quitan la cabeza y la cabeza está criogenizada hoy en los Estados Unidos de América. Para quienes no saben, hoy hay más de 1.300 personas en el planeta criogenizados. Lo que quiere decir que si tú tienes, por ejemplo, más o menos, voy a hacer como la cuenta en mi mente, son como $8,000 al año que debes pagar para hacer criogenizado tu cabeza. Los que se criogenizan o criogenizan a su familia esperan que en el futuro alguien halle la cura a su enfermedad y los devuelva a la vida y les den la oportunidad de vivir. Lo que pasa es que al día de hoy no sabemos cómo despertarlos. Los criogenizamos, pero la ciencia no sabe cómo despertarlos. Entonces, estamos hablando de que la gente criogenizada esperará años, años, decenas de años, quizás siglos, para que encuentren una cura
y que la ciencia sepa cómo despertarlos. Esa es la historia de esta niña. Actualmente hay más, como les decía, más de 1.200 personas criogenizadas en el planeta. Tú puedes criogenizar solo tu cabeza, por ejemplo, por un valor de entre 6.000 y 8.000 dólares al año. Pero si quieres criogenizar todo tu cuerpo, creo que te cuesta como unos 80.000 dólares al año. O sea, esto es algo real. De hecho, Bill Gates, Melinda Gates, los famosos dueños de Microsoft, ya han elegido que pronto serán criogenizados. Y ellos tienen todo montado para que en el futuro los despierten y ellos puedan vivir eternamente. Es algo que parece, ustedes me estarán pensando, caramba, este muchacho hoy nos va a hablar de ciencia ficción. No, esto ya está pasando. Hay personas criogenizadas hoy en los Estados Unidos. Tal cual como les hablaba yo hace 8 días, hay millones y millones de embriones congelados hoy en los cuales se están experimentando. El ser humano está pasando por un momento de la mercantilización del ser humano. Así que es un momento bien interesante. Netflix, ahí les recomiendo ese. Este es el famoso CRISPR. CRISPR son las siglas de una nueva técnica de edición genética que está revolucionando la biología y wow, es que es tremendo. La doctora Carpentier y la doctora Donda, Jennifer Donda, ganaron el premio Nobel en el 2020 por un descubrimiento que hicieron en el 2016, si mal no recuerdo. Y este es el premio Nobel de Química en el año 2020 y básicamente este proyecto este Nobel fue reconocido por el hallazgo de las tijeras genéticas que permiten modificar el ADN de animales, plantas y microorganismos como un precisor, con una precisión extremadamente alta. Ya actualmente, gracias a la técnica del CRISPR, podemos cambiar códigos genéticos, secuencias de ADN, cambiar, de hecho, secuencias de ARN y crear nuevas proteínas. Gracias al CRISPR, hace cerca de 4 meses lograron, si no estoy mal, en los Estados Unidos, tomar el óvulo de una rata hembra, quitarle el núcleo, hacer un proceso de genética con CRISPR y con el mismo óvulo, con el mismo núcleo del óvulo, generar un gameto semimasculino para fecundar el mismo óvulo. Y eso, cuando fue fecundado, fue implantado nuevo en el óvulo que había sido trabajado y se lo pusieron a la ratona y la ratona tuvo un embarazo sin esperma, sin gameto masculino, obviamente sin gameto macho, perdón, sin gameto sexual macho. Esto es tremendo. Lo que les estoy diciendo es tremendísimo. Sobre CRISPR es que, por ejemplo, en el documental de selección antinatural, se basa, por ejemplo, la forma en que se están trabajando secuencias de ADN nuevas y cómo se está buscando eso aplicarlo en el ser humano. Tanto así que en los siguientes años hubo una polémica científica. China condenó a 3 años de cárcel hace 3 años y medio más o menos, esto fue en el 2020, 2021 más o menos, al polémico científico que realizó la primera modificación genética en bebés. Yo no sé si ustedes las conocían, pero este es el famosísimo caso de Lulu y Nana. Quien ven ustedes en pantalla es precisamente ya, el doctor Jiang Ku. Jiang Ku violó la legislación tras realizar experimentos con embriones humanos para tratar de protegerlos contra el virus de inmunodeficiencia adquirida, o sea, VIH. ¿Qué sucede? Había una, una, una pareja que iba a tener gemelas y él, obviamente con el consentimiento de ellas, experimentó en las gemelas, en los gametos gemelos, alterando el ADN de ambas con CRISPR, con el experimento de la doctora Donda y la doctora Carpentier. Y logró hacer que estas sean las primeras seres humanos genéticamente modificados. Él hizo que una de ellas fuese inmune al VIH, mientras que la otra no. O sea, una logró la inmunidad y la otra no. El problema aquí es que estas bebés, Lulu y Nana, se volvieron
y son actualmente casi que agentes de investigación constante. O sea, como no sabemos cuáles son las repercusiones de la modificación genética en ellas, no sabemos si estas niñas pueden generar algún tipo de patógeno en contra del ser humano que sea incurable. No sabemos si se pueden reproducir o no. No sabemos si cuando sean grandes al reproducirse hagan que sus siguientes generaciones muten o hagan algún tipo de proceso readaptativo que sea en todo caso peligroso para la humanidad. O sea, tristemente estas niñas se vuelven casi que un ratón de laboratorio durante casi toda su vida, serán observadas toda su vida, van a ser completamente seguidas, es realmente triste. Y él, 3 años después de lo que hizo, y obviamente las trajo a la vida, él se paró muy oriundo un día, ahí como lo ven ustedes, y simplemente dijo, hemos traído a la existencia a las primeras seres humanos modificadas genéticamente, no más. Tanto así que sabemos que hay un tercer ser humano genéticamente modificado que el doctor nunca quiso decir quién fue. No ha dicho dónde está. O bueno, mínimo por ahora no ha dicho dónde está. Así que, queridos amigos, sí, pues es muy posible que entre nosotros ya hayan humanos genéticamente modificados. Ya lo podemos hacer gracias al CRISPR de la doctora Donda y Carpentier. Esto es realmente significativo, ¿no les parece? ¿No les da curiosidad esto? Ahora, pasándonos a otras áreas de la investigación en seres humanos y lo que ha pasado con los seres humanos y lo que depara el futuro, el doctor Ben Goldker, creo que se llama así, Ben Goldker, creo que se pronuncia de esa manera, es psiquiatra, él es periodista científico formado en Oxford y en Londres y ha realizado breves incursiones en el mundo académico y ejerce la medicina para el NHS, el Servicio Nacional de Sanidad británico. Él también es, de hecho, epidemiólogo. Él es autor de la columna semanal Bad Science, que escribe para el periódico The Guardian y que da nombre a su libro más famoso, que es el que ustedes ven allá en la esquina, Mala Ciencia, Bad Science. Ha cosechado gran fama en el Reino Unido por su peculiar estilo y franqueza a la hora de denunciar y satirizar las pseudociencias, las empresas farmacéuticas, las campañas sanitarias, alarmistas y las inexactitudes científicas. Goldker centra su atención en los medios de comunicación, los consumidores de productos de marketing y los problemas con la industria farmacéutica, así como su relación con las revistas médicas y la medicina alternativa. Ben Goldker ha sido galardonado con varios premios por su labor como periodista científico, entre ellos el premio al mejor artículo del año otorgado por la Association of British Science Writers en la edición del año del 2003 y el 2005. El premio de la primera edición de las diferentes revistas y bueno, el tipo básicamente ha estado en charlas TED, etcétera. ¿El tema cuál es? En estos dos libros y en los artículos premiados que acabo de mencionar, Goldker pone en evidencia que las farmacéuticas en general nos venden los productos que creen y que nos han ofrecido únicamente los datos que son confiables para su comercialización. Sin embargo, las grandes farmacéuticas ocultan todos los datos acerca de lo nocivo que pueden ser ciertos productos. Y esto es realmente importante. Al hacer eso, Goldker desarrolló precisamente el libro Mala Ciencia, se los recomiendo, para aquellos sobre todo que creen que la ciencia lo explica todo y que la ciencia es buena porque busca el conocimiento. En las manos equivocadas la ciencia es mala, sobre todo en la industria farmacéutica, que es una de las industrias más poderosas del planeta. Y tiene un segundo libro que se llama Mala Farma, y es una crítica con estadísticas bien fundamentadas en cómo las farmacéuticas en general ocultan datos de alta importancia para nosotros los consumidores de ciertos productos. Él nombra productos, nombra farmacias, nombra grandes farmacéuticas
y pone en evidencia este tipo de cosas. Ahora, no es solamente una teoría de la conspiración, mis queridos. Les estoy nombrando a The Guardian, les estoy nombrando a dos de las revistas más importantes en el Reino Unido en temas de medicina y tres de los premios más importantes a nivel global acerca de la investigación y el periodismo científico. Lo que quiere decir que hoy por hoy parece ser, con todos estos datos que les he dado, que el COVID es de lo de menos. Sí, la pregunta de si el COVID pudo haber sido no diseñado es una pregunta que pasa a un sexto nivel, porque parece que sí es posible. Ahora, yo no me voy a poner con eh, teorías conspiranoicas. No quiero que a razón y creencia nos censuren, porque por ahí Bill Gates nos puede estar escuchando quizás mientras está en el baño. pero, pero esto es verdad, o sea, esto está pasando aquí y ahora, aquí y ahora. Estos ejemplos sirven para hacer una pregunta que quiero que entendamos en el contexto de la forma adecuada y nos va a llevar a una profundización de este conocimiento. La pregunta es, ¿Auschwitz fue para la medicina lo que la bomba de Hiroshima fue para la física? ¿Ustedes qué creen? ¿Alguien ha visto Oppenheimer? Yo no la he visto, pero conozco la historia de Oppenheimer. ¿Alguien ha visto Tren hacia Auschwitz o ha visto las películas sobre campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial? Auschwitz era quizás el peor centro de concentración y matanza y del holocausto judío que había. La pregunta es, ¿Auschwitz fue para la medicina lo que la bomba de Hiroshima fue para la física? Esta es una pregunta clave para entender el tema de la investigación en seres humanos y la experimentación en seres humanos. ¿Por qué? Porque lo que pasó en Auschwitz fue éticamente reprochable y sigue siendo éticamente reprochable, pero lo que pasó en Auschwitz nos regaló lo que entendemos hoy como medicina moderna. Qué triste, qué triste es que todo lo que sucedió en Auschwitz, todo lo que fue éticamente inviable, produjo los mayores avances médicos que hoy tenemos. Hay algunos pensadores, y de hecho hay algunos investigadores en filosofía de la ciencia y en método científico que he leído, entre esos Ben Kolker, por ejemplo, que afirman que sin Auschwitz es imposible considerar la medicina de hoy. Lo que pasó en Auschwitz y las atrocidades de Auschwitz le enseñaron a la ciencia posterior cómo proceder médicamente. Todo lo que pasó en Auschwitz y nadie me vaya a malinterpretar es aberrante, es malvado, es éticamente inviable. Nadie puede estar de acuerdo con eso, de ninguna manera. Pero lo que no podemos negar es que lo que pasó médica y los experimentos que hicieron en Auschwitz con judíos, con personas, las pruebas de la piel, las pruebas del desmembramiento de mujeres embarazadas, de partos inducidos, de abortos inducidos, de sacar al bebé en la semana número 30, por ejemplo, y saber cuánto tiempo puede un bebé después de la semana 24 vivir fuera del vientre de su madre sin alimentación, cosas atroces. Todos esos datos nos aceleraron el proceso médico de la modernidad. Lo mismo pasa con la bomba de Hiroshima para la física. Hiroshima, evidentemente, es un caso supremamente triste que es también aberrante de lo sucedido en estas épocas, de la desaparición a base de cada una de las bombas Hiroshima y Nagasaki, respectivamente. Pero el desarrollo de dichas bombas, el desarrollo de dicha tecnología basada en principios físicos, le regalaron a la humanidad la posibilidad de autodestruirnos hoy. O sea, la ciencia quizás avanzó, la medicina avanzó por los descubrimientos atroces que hubo, pero eso no justifica que sea bueno. Lo que pasa hoy es que sin Auschwitz y sin Hiroshima, hoy muchos científicos y de hecho la ciencia secular en general está tratando de volver a aplicar sus investigaciones en seres humanos. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante la investigación en seres humanos? ¿Por qué es tan importante experimentar en los seres humanos? Bueno, porque es que no es lo mismo experimentar un cosmético en un mono que en un humano. Eso te ahorra tiempo,
te ahorra ganancias y te da resultados más rápidos. ¿Por qué pudimos tener las vacunas contra el COVID-19 tan rápidamente? Porque pudimos hacer pruebas en seres humanos. O sea, el proceso de implementación y de resultados fue supremamente veloz porque de una vez sometimos a seres humanos a adquirir este tipo de vacunas y estudiarlos rápidamente para desarrollar una solución a esto. Lo que quiero que se entienda aquí es que la experimentación en seres humanos, sin la consideración ética, no, nunca va a decirte si es malo o bueno experimentar en seres humanos y hacer ciertos cambios. Si es adecuado o no hacer CRISPR en, en, en otro ser humano. No te dice si es adecuado o no criogenizar. Simplemente lo hace, te dice cómo. Pero es aquí donde la ética y puntualmente la bioética entra a ser tan importante. Sobre todo los teólogos, pastores, ¿qué hacemos con este tipo de cosas, no? Estamos en la época en donde más tecnología tenemos a la mano. Asistentes virtuales, chat GPT, inteligencia artificial. En la medicina tenemos una gran cantidad de factores que aprovechan. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? ¿Estoy siendo muy rudo o, o todo bien? De los juicios de Nuremberg, los juicios de Nuremberg, para quienes no sepan, fueron los juicios desarrollados a los nazis y a las SS luego de la Segunda Guerra Mundial. Fueron desarrollados en Nuremberg y por eso se llaman los juicios de Nuremberg, en donde los aliados enjuician a los nazis. De los juicios de Nuremberg y en respuesta a las atrocidades cometidas, surgió el primer Código Internacional de Ética para la Investigación con Seres Humanos, el llamado Código de Nuremberg, publicado el 19 de agosto de 1947, bajo el precepto hipocrático primum non nocere, es decir, lo primero, no hacer daño. El precepto hipocrático proviene de Hipócrates, que es, digamos, secular y ampliamente eh, aceptado como el padre griego de la medicina. Hipócrates tenía en su cosmovisión, obviamente muy básica de la medicina, cuidar al enfermo, no hacer daño. Todos los médicos cuando se gradúan, no sé si aquí hayan médicos, hacen un juramento hipocrático. ¿Cuál es el juramento hipocrático? Nunca hacer daño. Lo primero, no hacer daño. Y de allí se empieza a contemplar el hecho de que no todo lo que sea científica o técnicamente viable es necesariamente éticamente viable. No porque exista una nueva tecnología significa que esa nueva tecnología sea viable en seres humanos. ¿De acuerdo? Ahí es donde empezamos a preguntarnos por primera vez qué límites tiene la ciencia. El problema es que la ciencia, hay pensadores y filósofos bioeticistas y filósofos de la ciencia que dicen que mientras que la ciencia va corriendo, la ética va, la bioética va atrás cojeando. Porque ya hacemos intervención éticas cuando descubrimos las cosas. Cuando cuando descubrimos lo que pasa con la ciencia, ahí es donde nos hacemos la pregunta ética y no al revés. Y eso es supremamente peligroso. Esta es rápidamente una línea de tiempo que quiero compartir con ustedes. Después de 1947, el Código de Nuremberg, aparece la Declaración de Ginebra en 1948, que también busca proteger precisamente todo este tipo de actividades alrededor del ser humano. Viene en el 64 la Declaración de Helsinki, en la que se incide en que el bienestar de la persona que participa en la investigación debe tener siempre primacía sobre todos los otros intereses. En el 78 llega el informe Belmont, que también fortalece un poquito más esto, y hasta el año, mire, fíjense, en el 2002, hasta el 2002 la OMS desarrolla las primeras pautas éticas internacionales para la investigación biomédica en seres humanos. Y esto es supremamente preocupante y alarmante porque desde el 78, de hecho desde el 64, podíamos haber desarrollado un código ya hace rato, pero no. Y vamos cojeando, lo peor es que vamos cojeando. O sea, todavía nos falta.
En el 2005 hay una Declaración Universal sobre Bioética por primera vez y los derechos humanos de la UNESCO. Y este ya es un, digamos que este es un marco metodológico puntualmente para Colombia, pero yo los invito a que en cada uno de sus países, después del 2005, ustedes averigüen quizás en Perú, en Chile, en Argentina, qué manuales o qué líneas bioéticas desarrollaron nacionalmente a partir del proceso de la UNESCO, que hoy sigue vigente. Así que digamos que la reacción del ser humano frente al cuidado del ser humano, válgase la redundancia, empezó tarde, muy tarde. Ahora, la investigación científica, para que todos lo tengamos muy en cuenta, se articula básicamente en tres niveles. El primero es la investigación básica, en donde se define por la generación de novedad a nivel mundial. Esta innovación puede ser de conceptos, métodos, productos o procesos. Este tipo de abordaje científico se desarrolla sin tener que hacer alguna aplicación en la población necesariamente. Vendría luego la investigación experimental. Se caracteriza por el desarrollo de innovación, ya no a nivel mundial, sino a nivel regional o nacional, así una innovación desarrollada o introducida en algún lugar en el mundo, también es introducida en otra región o en otro país. Esto fue lo que empezó a suceder, de hecho, en la pandemia. En la pandemia lo que pasaba en China y en Wuhan se empezó a aplicar en otros lugares del planeta. Se empezaron a replicar este tipo de actos. Ahora, no estoy juzgando si eran los adecuados o no los adecuados. Solo quiero decir que es un modelo, un ejemplo para entender de cómo fuimos la generación que fue parte obligada de un proceso de investigación masiva, cosa que nunca se había visto a tal escala en la antigüedad. Y ya vendríamos a hablar de una investigación aplicada, que es aquella consistente en la introducción de una novedad a nivel local. Eso como para tenerlo un poco en claro. Ahora, hay unos aspectos a considerar frente a los experimentos en seres humanos. Yo como lo dije en el tema de Auschwitz y Hiroshima, hay ventajas como desventajas. Solo quiero nombrar dos ventajas, objetivamente hablando. ¿Cuáles son las ventajas de experimentar directamente en seres humanos? La primera, que los resultados serían interpretados directamente en los seres humanos sin necesidad de hacerlo primero en otras especies, que quizá con un margen mayor de error. ¿De acuerdo? Si experimentáramos en seres humanos, sería más rápido encontrar curas, más rápido encontrar tratamientos. El problema es que, obviamente, como no sabemos cuáles son las consecuencias de dichas experimentaciones, los seres humanos que participaran allí podrían sufrir mucho, demasiado, innecesariamente. Y por eso usamos animales, por ejemplo, para, eh, para experimentar. La segunda ventaja es que las modificaciones o las correcciones serían menores para alcanzar resultados esperados, perdón. Esto fue lo que pasó precisamente con el COVID-19, el desarrollo de Pfizer, el desarrollo de Sinovac, el desarrollo de Johnson Johnson, de todas estas vacunas del COVID-19, que la vacuna única, que la vacuna que tocaba 3 veces, una cada año, una cada 3 meses, lo que fuera. Todo este tipo de cosas fueron parte de esto. ¿Qué permitió que la ciencia, en este caso de la vacunación, digamos, se acelerara tan rápido? Es que la experimentación era directamente en seres humanos. No podíamos quedarnos con la pandemia 5 años esperando una vacuna, había que desarrollarla. La vacuna del COVID-19, la primera que salió, no recuerdo cuál fue, duró 6 meses su desarrollo. Primero se desarrolló el patógeno, se decodificó el virus y a partir de eso se hicieron aplicaciones en ciertas especies para rápidamente aplicarlo en los seres humanos. Hoy por hoy se dice, y de hecho los artículos indexados científicos y médicos nos hablan de lesiones profundas que hubo en los primeros seres humanos que fueron parte de este proceso. Claramente, las farmacéuticas lo que hicieron fue tú recibes una gran cantidad de dinero, pero tú cedes cualquier tipo de responsabilidad médica que pueda haber.
Tristemente, eso nos llevó a acelerar el proceso de vacunación masiva. Esas son las ventajas. Lo uso con este ejemplo precisamente porque hay ventajas en experimentar en seres humanos. No voy a decir que no. Si tuviésemos una potencial cura para el VIH y en vez de estarla aplicando en chimpancés o estarla probando en otras especies, quizás sería mucho más rápido si la aplicáramos en seres humanos. El problema es que no vamos a permitir que eso pase porque se imaginan el nivel de mercantilización si es que ya no lo hay. ¿Sí? Si es que ya no lo hay. Si es que ya las farmacéuticas corruptamente no están quitándole cualquier patria potestad a la gente de su propio cuerpo por el olor a unos cuantos miles de dólares. Personas de la calle, gente de las cárceles, personas en estado de vulnerabilidad y pobreza. Esto pasa, por ejemplo, con la donación de órganos. La gente que está en un país donde es legal y viable vender órganos, evidentemente van y te pagan una cantidad de miles de dólares por tus órganos y tú vendes tus órganos. Así tenemos gente en la India, en África, en América Latina que venden sus órganos y te dan el dinero y te pagan. Tú te mercantilizas. El ser humano deja de ser un sujeto de derechos y se vuelve un objeto de derechos. Tienes un valor. Cada órgano tuyo tiene hoy un valor en el mercado negro y en el mercado viable. Qué triste, ¿no? Ahora, tenemos unas desventajas de experimentar directamente en seres humanos. ¿Cuáles son? La primera, que hay un alto margen de error inicial y por ende hay altas repercusiones para quienes son objeto de experimentación e investigación. Hoy por hoy sabemos que las primeras personas que fueron expuestas a la vacuna, tristemente muchas de ellas ya bajo el anonimato, ellas desaparecieron para muchos gobiernos. ¿Por qué? Porque son parte del costo de esto según las farmacéuticas. Muchos de ellos sabemos que quedaron estériles o desarrollaron problemas respiratorios graves o desarrollaron problemas en cáncer de piel, por ejemplo. Algunos artículos indexados nos dicen que muy posiblemente estas personas murieron en el proceso, muchos murieron en el proceso debido a que recibían ingestas altísimas de dosis para determinar cuál era la dosis adecuada para cada uno de nosotros. La vacuna que nos pusimos, si ya haya sido que te hayas puesto libre o no, eh, tiene un costo humano alto. Ah, pero fueron 5 o 6 personas, no importa cuántas personas fueron necesarias para lograr lo que hoy se logró. Esa es una cuestión ética y bioética. Y en segundo lugar, pueden haber efectos nocivos no reversibles, mortalidades, nuevas enfermedades, como ya lo dijimos, nuevas mutaciones, alteración de los ecosistemas, de las culturas, los contextos, etcétera. O sea, experimentar directamente en seres humanos conlleva un gran problema. Por eso el problema con Lulu y Nana. Por eso lo que hizo este científico es una atrocidad, porque es directamente atentar contra el ser humano sin haber probado o haber determinado que era viable eso. Ahora, yo no digo que no se esté haciendo, me voy a saltar estas diapositivas, estos son temas que yo trato en mis universidades. Gilberto Gamboa, mi maestro de tesis, dice lo siguiente. Del apropiado concepto que se tenga de dignidad, tales derechos serán verdaderos derechos y no simples aspiraciones y demandas. Si tenemos conceptos y técnicas científicas viables para el ser humano, no podemos ver a un grupo de personas vulnerables como objeto de que quizás usarlas como medio para un fin. ¿Será que el medicamento sirve? ¿Será que el proceso quirúrgico sirve? Todo este tipo de cosas. Eso fue lo que hicieron bajo pretexto de los informes Kissinger y Rockefeller. Dos informes que le decían al presidente de su momento de los Estados Unidos que los países latinoamericanos en vías de desarrollo eran una amenaza para los Estados Unidos de América, porque entre más había gente aquí, era más gente que alimentar y por lo tanto menos comida que llegaría a los Estados Unidos, menos riqueza, menos recursos. Por lo tanto, había que empezar a desarrollar políticas globales de salud sexual y reproductiva, promoviendo la interrupción voluntaria del embarazo o la ligadura de trompas, o lo que hicieron salvajemente en Bolivia y en Colombia,
que fue literalmente castrar a los niños y a muchas niñas, hacerles ligadura de trompas desde muy tempranas. Eso está en los informes desclasificados de Rockefeller y los informes Kissinger, que hasta el día de hoy, siendo desclasificados, siguen siendo parte de las políticas globales para permitir el aborto a demanda. Una completa locura. Una completa locura. Hay un peligro, y hay un peligro que se está asomando en el horizonte y hay que tener mucho cuidado. Algunos de ellos ya los abordamos hace en la clase de ideologías y relativismo. Si alguien quiere profundizar en estos temas, tome esa clase que ya está en YouTube en el canal de Razón y Creencia. Pero simplemente voy a resumirlos. ¿Cuáles son los peligros que se ven en el horizonte? En un horizonte paradójicamente no muy lejano. Lo primero, la desnaturalización del ser. El ser humano dejó de ser naturalmente y ontológicamente valioso para convertirse en un objeto del marketing, un objeto del consumismo, un objeto de la tecnología, un objeto de la sociedad, un objeto político. Hay una crisis de identidad, ya hablamos de eso hace un tiempo, pero rápidamente estamos en la época en donde mayor crisis de identidad hay. Si tú le dices a un ser humano que él mismo se puede autodeterminar según como quiera, tú puedes hacer de ese ser humano lo que tú quieras. Tú puedes construirlo y deconstruirlo las veces que a ti se te dé en gana. ¡Qué peligro! Otra idea muy peligrosa. Se nos está vendiendo la idea de que debemos evolucionar rápidamente y pasar del Homo sapiens al Homo Deus. Esta es una idea, mis queridos amigos, que en el mundo de la alta academia y la ciencia yo conozco y conocemos muy bien. Quizás no lo has escuchado mucho, pero esta es una idea que está en la fibra de la ciencia. La ciencia hoy está corriendo no para descubrir la cura para el VIH, por ejemplo. Estamos corriendo científicamente para descubrir la cura contra la vejez. ¡Wow! Eso es tremendo. Hemos dejado de correr para, para maximizar nuestros esfuerzos, por ejemplo, encontrar eh, resultados en la búsqueda de la inmortalidad, cuestión que ya estamos logrando, por ejemplo, la inmortalidad biológica. Y hemos dejado nuestros esfuerzos a un lado para buscar curas para el cáncer, por ejemplo. Estamos buscando vida extraterrestre mientras que la vida terrestre se nos está muriendo en las manos. ¿Por qué? Porque estamos tratando de acelerar el proceso del Homo sapiens, la vejez, la muerte, las enfermedades, el problema intelectual que tenemos de ser limitados intelectualmente. Todo esto hay que evolucionarlo, pero el ser humano mismo ya no puede, porque es un proceso lento, según la teoría misma evolutiva. ¿Qué hay que hacer? Hay que comandar y conducir el proceso evolutivo. Vamos a pasar al Homo sapiens, del Homo sapiens al Homo Deus, al nuevo hombre Dios. A eso me lleva el siguiente peligro. Francis Fukuyama decía que el transhumanismo es la idea más peligrosa que hay actualmente. La búsqueda del posthumanismo, o sea, pasar de largo a la humanidad. Estos límites humanos como la vejez, eh, la mortalidad, la adquisición de enfermedades, el hambre, todo este tipo de cosas debemos pasarlo. Hay que evolucionar. Por eso debemos dejar de ser humanos y volvernos posthumanos. Nuevos hombres deus, nuevos hombres dioses. Y por último, la desesperada iniciativa eugenésica. La eugenesia es básicamente interrumpir voluntariamente el proceso evolutivo y comandarlo. Entonces, por ejemplo, vemos cosas como estas. Esta es una ilustración, pero no es una ilustración lejos de la realidad. Hace apenas un año y medio, Elon Musk le revelaba al mundo que ya habían podido insertar chips en algunos chimpancés, en algunos homínidos, para hacerlos permitir que jugaran videojuegos, algunos videojuegos. Algunos otros seres humanos están logrando, por ejemplo, tener conectividad con ciertas inteligencias artificiales para que su cerebro se integre a la inteligencia artificial.
Otros seres humanos han desarrollado la posibilidad, por ejemplo, de interactuar tanto con las biotecnologías a tal punto de que estamos buscando volvernos uno, porque nuestra inteligencia ya llega a un punto que es limitado. Hay un científico llamado Cordeiro, él es español, él es director de la Universidad de la Singularidad, que creo que por demás que la cerraron, pero es una universidad que se concentra en el transhumanismo. ¿Cómo vamos a vencer la idea natural del hombre y nos vamos a volver post-hombres? Es una idea que la ciencia hoy está buscando. Esto es una ilustración, ¿no? Cómo pasar de el ser humano al post-humano. ¿Qué nos está ayudando y qué hace posible que esto sea cercano? Lo primero, la nanotecnología. La nanotecnología es la manipulación de la materia a una escala casi atómica para crear nuevas estructuras materiales y aparatos. Esta tecnología promete avances científicos en muchos sectores como por ejemplo la medicina, productos para el consumidor, energía, materiales y fabricación. Esta es la primera nanotecnología. Ahora, a estas cuatro tecnologías se les llama el NBIC, que son las cuatro fuerzas que están llevando el transhumanismo a ser la primera fuerza. Yo estoy seguro que más de uno de ustedes nunca habían escuchado la palabra transhumanismo. Y transhumanismo es la ideología científica que está ahí detrás, oculta, detrás del feminismo, detrás de el transexualismo, detrás de ideologías políticas, detrás de ideas culturales. Es una es algo abrumador y cómo está oculto aún tras este tipo de iniciativas. Ahora, yo no estoy diciendo que la nanotecnología sea per se mala, no se me malentienda. La nanotecnología con fines éticamente viables en pro del beneficio del hombre está bien, pero una cosa es que la nanotecnología esté siendo desarrollada para el beneficio del hombre y otra cosa muy diferente es que el hombre esté siendo sometido a los experimentos de la nanotecnología. Son dos cosas absolutamente diferentes. Ahora, tenemos biotecnología. La biotecnología no es una disciplina nueva, pero avanza a pasos agigantados y cada vez tiene más aplicaciones en nuestro día a día, desde el desarrollo farmacéutico a la producción alimentaria o el tratamiento de residuos contaminantes. La biotecnología implementa también la nanotecnología, pero la biotecnología ya cambia el sistema biológico. Por ejemplo, el CRISPR. El CRISPR es una tecnología es una biotecnología y es completamente eficaz. Qué peligro y qué futuro nos asoma por la ventana, ¿no? Ahora, la informática también llamada como la computación, es una ciencia que estudia métodos, técnicas, procesos con el fin de almacenar, procesar y transmitir información o datos de forma digital. Esto lo sabemos todos. Pero la informática más las ciencias cognitivas, que son la cuarta fuerza, se tratan de un campo interdisciplinario que examina la naturaleza, las tareas y las funciones de la cognición en un sentido amplio. Y al aplicarlas a los desarrollos informáticos tenemos cosas como la inteligencia artificial. Inteligencia artificial que, dígase de paso, le está quitando trabajo a los escritores en Hollywood, a los artistas en las calles, a los cineastas, le está quitando trabajo, por ejemplo, a la gente, a la celaduría. Ya no necesitamos gente que vigile las cámaras, ya las inteligencias artificiales lo hacen todo, por ejemplo, como en China, todas las cámaras están tan desarrolladas que detectan los rostros de las personas y de una vez van desarrollando procesos legales en contra de ellos. Estas son las cuatro fuerzas científicas que hoy están haciendo que el hombre viva quizás en el periodo más oscuro de su vida, científicamente hablando. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? Algunas, no voy a hablar de todas, pero hay una gran cantidad de estas. La primera, eugenesia cinética del futuro, o sea, acelerar el proceso evolutivo e intervenirlo a tal punto que quien decide hasta qué punto se desarrolla un ser humano, hasta qué punto evolucionamos, es el mismo ser humano. El segundo lugar, el transhumanismo, que es como una ideología cultural, social, política y científica que empieza a tocar
Y de hecho no empieza, ya está aquí. El transhumanismo lo tenemos acá, está a nuestros pies y estamos viendo cómo hay ideologías y desarrollos que permiten esto. La nanotecnología, la biotecnología, todas estas tecnologías están permitiendo que hoy, por ejemplo, personas transexuales puedan tener quizás en el futuro eh, úteros prostéticos, úteros artificiales y con el desarrollo biotecnológico que hemos logrado, por ejemplo, con la autogerminación de óvulos en ratas, imagínate qué pasaría. Imagínate nomás la ingeniería eh, poblacional y humana que habría, el peligro que hay a la puerta de tu casa. Pérdida de la unidad del ser. Cuando hablamos de la unidad del ser, esto es un concepto plenamente bioético y filosófico de la ciencia en cuanto a la antropología, que asimila que el ser humano no es una desfragmentación de sus partes, es la suma de todos. No podemos desfragmentar al ser humano y creer que el ser humano es solo un alma, por ejemplo, o solo espíritu, o el ser humano es solo carne, no. Cuando hablamos de ser humano estamos hablando de esa unidad, de esas tres partes. Ahora, si tú eres tripartidista o bipartidista en estos aspectos, pero desfragmentar al ser humano es creer que somos solamente materia. Y creer que somos solo materia implica un problema, porque entonces sí podemos hacer con el ser humano lo que necesitamos que la ciencia haga con él. Ser humano como medio y no como fin. Usábamos a los seres humanos como medios y no como el fin mismo. Tenemos la aparición de nuevas enfermedades. Hace poco, estos son temas que no se ven en internet y yo pues digamos para cuidar a razón y creencia también no voy a poner los posts acá, pero hay una serie de artículos científicos que están saliendo altamente alarmantes de cuántos virus después del COVID-19 se han despertado en ciertos lugares. Quizás tú has escuchado algunos sobre la India recientemente, pero no solo en la India, por ejemplo, en lugares como en la África subsahariana, en Sudáfrica, están apareciendo virus con potencialidad de pandemias. Hoy en el mundo tenemos más de 25 virus vigentes con potencialidad de pandemias, para quienes no lo sabían. Evidentemente esto se nos oculta porque dependiendo de los intereses de por medio, o se motiva o se apaga. Pero estos son hechos científicos reales. Aparición de nuevas enfermedades y control de la población. Evidentemente hay un deseo mundial de controlar la población sobre texto de que hay muchas bocas que alimentar, pero, pero únicamente lo que estamos haciendo es que se haga experimentos con el ser humano a nivel global de una manera increíble. Y creo que considerando esto, para ir terminando y no aburrirlos más, creo que quisiera que con este gran panorama, aquí podríamos hablar sobre otro tipo de cosas, para eso estamos, aquí estamos abiertos para todos, pero creo que el gran cierre teológico lo quiero hacer de esta manera, y es que ¿no les parece paradójico que estemos en la época en la que el ser humano puede, quizás materialmente, pero puede sentirse más Dios que antes? ¿No les parece curioso que la caída del hombre de Adán y Eva haya sido cuando la serpiente le dijo a Eva que podía ser como Dios? Y que capítulos más adelante, por ejemplo, en la Torre de Babel, Dios reconoce que el ser humano había sido tan sabio y que había adquirido tanto conocimiento que era similar a ellos, hablando evidentemente de la Trinidad como tal, de estas tres autoconciencias. ¿No les parece interesante que el Lucifer se haya revelado queriendo ser como Dios? ¿No les parece increíblemente y teológicamente coincidente el hecho de que estemos en la época en donde el ser humano más se puede acercar a Dios? No era antes, es ahora. Y no está de más recordarles que muchas de las profecías, ahora yo no soy bueno en esto,
Aclaro, yo no soy bueno en esto, yo soy un apologista, yo de escatología muy poco, no me meto mucho en ese tema, pero ¿no les suena que una de las profecías era de que en los últimos tiempos las cosas serán como en Sodoma y Gomorra, eh, que habrían cosas que se parecerían quizás? Y hay patrones, pero el mayor de los patrones es este, ser como Dios. Ezequiel capítulo 28, versículo 2 dice algo brutal. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así dice el Señor Dios. Aun cuando tu corazón se ha enaltecido y ha dicho, un Dios soy, sentado estoy en el trono de los dioses, en el corazón de los mares, no eres más que un hombre y no Dios. Aunque hayas igualado tu corazón al corazón de Dios. Mire, a mí se me hace la piel chinita, porque estamos en la época literal en donde la ciencia y obviamente los científicos como tal están buscando desesperadamente, los poderosos están buscando desesperadamente vencer la muerte a partir de la manipulación biológica, vencer la vejez a partir de la manipulación biológica. Yo no les estoy hablando de pseudociencia, me disculpan, pero esto no es pseudociencia. Esto es ciencia, esto es lo que está pasando hoy, esto es lo que está sucediendo hoy. Además que a esto se le suma el hecho de que el transhumanismo le provee un campo de acción mayor a los seres humanos en un caso hipotético de que tuviésemos que migrar a otro planeta, que es algo que estamos buscando, ¿no? Abandonar este planeta porque sus recursos se acabaron e ir a otro planeta. Pero para ir a otro planeta necesitamos evolucionar, no podemos seguir siendo los mismos. Pero como necesitamos ayudarnos, por lo tanto necesitamos implementar biotecnología en nosotros, volvernos pseudomáquinas, quizás, no sé, para poder avanzar. Ahora, esto bíblicamente es imposible. Yo no estoy afirmando que esto sea realmente posible. Creo que es formalmente viable. Creo que la ciencia sí nos va a llevar mucho más adelante. Faltan muchas cosas. La inteligencia artificial se está revelando de una manera tremenda, o sea, todo lo que estamos logrando en inteligencia artificial es algo abrumador, pero no creo que esto pase. Lo que sucede sí creo que esto es toda una señal teológica y escatológica de la venida de Cristo pronto. O sea, no solo Israel, mis queridos amigos, hay que orar por Israel, hay que orar por los hermanos en Israel, hay que orar por los hermanos inocentes de Palestina, los creyentes palestinos, tanto como hay que orar por el Congo, por los chinos, por los coreanos, por los colombianos, por los peruanos, por todos. Pero creo que las señales están tan de frente a nosotros que se han metido en nuestra iglesia. Mira, cuántos pastores quizás han enseñado en nuestras iglesias que tú mismo, tú determinas tu vida, tú importas, tú. Y cuando lees a Cristo, Cristo decepciona. ¿Por qué decepciona? Cristo decepciona a este mundo, Cristo decepciona a esta generación. ¿Y por qué? Porque mientras que el mundo nos dice, tú puedes, Cristo te dice, tú no puedes, yo puedo. Mientras que el mundo te dice, ámate a ti mismo, Jesús te dice, renuncia a ti mismo y ámame a mí. El mundo te dice, sigue tus sueños. Jesús te dice, renuncia a todo lo que tienes y ven en pros de mí. Por eso Jesús decepciona a este mundo. Qué interesante que el Jesús resucitado del que hablamos en la primera clase vuelva a recobrar tanto valor ahora, tanto valor. Muchos hoy, aún con el uso de un celular, se sienten su propio Dios, porque las redes sociales nos hacen sentir como nuestro propio Dios, tu propio Facebook, tu propio perfil, tú administras lo que dices, tú dices lo que, etcétera. Y si tienes influencia, mejor. Todos queremos ser eso, dioses, pero no somos más que un hombre y no somos dioses, como dice en el libro de Ezequiel, aunque hayamos igualado nuestro corazón al corazón de Dios. Algunas conclusiones que quisiera compartir con ustedes. Es imperativo reconocer que la bioética actualmente es un medio y aquello que es verdaderamente fin en sí mismo es la vida humana, y con ella también la vida en general sobre el planeta. La vida conocida
tanto como la vida por conocer. En segundo lugar, la ética de la investigación lleva necesariamente a reflexionar sobre la responsabilidad social, la pertinencia, la integridad científica y la calidad tecnocientífica. En tercer lugar, la responsabilidad del investigador, consciente o no, sobre decisiones que no están al margen de sus preferencias, incluso ideológicas. Aún como la medicina hoy se ha impregnado ideológicamente de ciertos conceptos. Y en cuarto lugar, se debe construir una perspectiva sólida en antropología centrada en la persona y su dimensión bioética. Evidentemente, esto es sumado a una comprensión teológica. Para finalizar, y ya no aburrirlos más, quiero recomendarles estos libros. Ya les había hablado hace 8 días de este, pero es supremamente importante que lo lean de verdad. Clonar humanos. La clonación de humanos, no es que no podamos clonar, ya se puede, pero es legalmente inviable. Solamente que ya tenemos científica y técnicamente la forma de clonar humanos. ¿Qué va a pasar cuando lo logremos? ¿O qué va a pasar cuando suceda? ¿Cuál va a ser nuestro mensaje? Hay un pensador que se llama Miklos Lukács, gran pensador, yo ya lo tuve aquí en el canal, lanzó un libro que se llama Neoentes, un libro que se los recomiendo, un libro con una veracidad científica increíble. De verdad, se los recomiendo mucho, Neoentes. Obviamente el libro de Ben Goldberg, Mala Ciencia. No puede faltar el C.S. Lewis. Viejo C.S. Lewis parece un gran profeta, de verdad. Es un profeta que nos dijo lo que iba a pasar. En su libro La abolición del hombre, Lewis precisamente habla de cómo el hombre es víctima del hombre por el poder científico que iba a tener y lo hemos logrado. Yuval Noah Harari es un ateo anticristiano prominente, pero es uno de los intelectuales o pseudointelectuales, si se quiere, que están dominando el campo de la difusión ideológica a grande escala con sus libros como por ejemplo De animales a dioses, Transhumanismo al 100 y Homo Deus. Ese libro, tengo que reconocerlo, es un muy buen libro. Es científicamente inexacto, es más pseudociencia, pero aunque no lo crean, Yuval Noah Harari es el intelectual de los intelectuales más importantes al lado de Peter Singer, por ejemplo, que estudiamos hace 8 días un poco, que está comandando el liderazgo de muchos de estos movimientos. Si alguien por curiosidad, puntualmente por curiosidad, o sea, por estudiar este tipo de pensamientos actuales, quiere ir allí, hágalo. Y por último, Roger Penrose, ganador del Premio Nobel de Física, escribió un libro increíble, se llama La nueva mente del emperador. Ese libro yo lo he leído por PDF, lo tengo en español, ahorita que termine mi lectura que estoy haciendo, iniciaré por allí, pero básicamente habla de la inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial físicamente y filosóficamente nunca podrá llegar a ser la misma del ser humano. Pero si ustedes se han dado cuenta, una de las preguntas hoy es, ¿qué pasaría si la inteligencia artificial recobrara conciencia, no? Qué paradójico esto, qué paradójico esto. Muchas gracias a todos por su tiempo. De verdad, extrañaré mucho verlos cada lunes en la noche y estoy abierto a sus preguntas, a sus dudas y a sus inquietudes. Excelente, excelente. Gracias, profe Joan. Bueno, hermanos, ya saben que estamos en tiempo de preguntas. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Puede levantar la mano y le activamos el micrófono sin problema para que pueda proceder con su pregunta. No, nadie, todo bien, todo bien. Ah, Creo que todo bien. ok, pues sí, al parecer todo bien. Ah, bueno, por ahí, yo son Ariel. Adelante, mi estimado, puedes hacer tu pregunta. Hola, hola. En esta actualización ya no están como antes los stickers, cuesta encontrarlos. Sobre el tema estuvo muy bueno, la verdad, y hay que tomar en cuenta algo importante, esto del
tema del transhumanismo y la modificación genética ya se ha hecho en el pasado y se hizo de una manera muy atroz. Por ejemplo, podemos ver en Génesis 6 que habla sobre que toda carne había corrompido su camino en la tierra, o sea, había una corrupción de la carne. Y en otros libros paralelos históricos como Enoch y Yacer y libros árabes habla de que en ese tiempo, bueno, obviamente que también hubieron hombres bueno, mujeres que se casaron con ángeles materializados y son los llamados gigantes, que también es un tipo de transhumanismo. También tomaron animales y los modificaron con la raza humana. Y lo que se maneja mucho en los círculos, bueno, en la enseñanza del tipo espiritual es de que los espíritus de esos seres son los demonios. A lo que voy es que actualmente, con el sello que puso Jesús del Espíritu Santo, es muy difícil que vuelva a pasar eso. Y los transhumanismos que están haciendo, que están intentando hacer es replicar lo anterior. El tema de la tecnología, la bioética y todo eso, ya está, hace mucho lo tienen en su base de datos, pero otra cosa es que no pueden realizarlo. Y les recomendaría leer libros como de Carla Turner del libro de Peter Gotche, o sea, que hablan sobre el tema del transhumanismo y ese tipo de cosas que trabajan con los militares, porque mayormente esos son investigaciones militares que hacen, como mencionó el joven con Mengele o con Hiroshiro en Corea y en Manchuria que hicieron ese tipo de experimentos. Y hay que tener mucho cuidado también con el tema de las vacunas y de la medicina, limitar al máximo el uso de las medicinas, porque también, así como podrían sanarte, es más seguro que te puedan dañar. Eso quería aportar a la clase. Sí, me gustaría pronto redondear un poco la intervención en lo siguiente, y es que me uno en la idea de que desde el inicio del Génesis, aún desde antes, con la caída de Lucifer, de Luzbel, que se convirtió en Lucifer, hay un deseo de la maldad por pervertir el género humano, ¿sí? En Génesis, bueno, los teólogos podrían hablar un poquito más de esto, pero pervertir el género humano a partir del pecado en la introducción de Adán y Eva, Caín y Abel, las hijas de los hombres que se acostaron con los hijos de Dios, con las hijas de los hombres, todo este rollo de querer alterar el género humano a como dé lugar, es algo que el diablo sabe hacer y el enemigo sabe hacer desde el principio. No está de más decir que él anda por ahí como el león rugiente, ¿no? Esperando a quien devorar, pero no es como que el diablo se presenta como estéticamente creemos que se presenta. Creo que él usa las más grandes mentes de la ciencia para inducirnos a procesos altamente complejos como estos. Así que evidentemente la perversión del género humano es algo que hemos visto desde el Génesis, y creo que es un ataque del enemigo constantemente y al cual debemos nosotros estar preparados. Excelente, gracias por su participación. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? O empezamos con las golondrinas para despedirnos ya. Por acá está Melvin. Adelante, Melvin. Por aquí. Gracias, mi hermano Emanuel. Bueno, mi hermano Joan, excelente ponencia, como siempre, mi hermano. Brother, yo tenía una pregunta con respecto a, porque muchas veces se nos hace un tanto complicado, digamos, creer este tipo de cosas, ¿no? Viste de que pues las teorías de las conspiraciones pues están a la orden del día. Sí. Y bueno, yo me he sumergido en algunas cosas y en otras pues las tengo como en tela de juicio, soy ecléctico, ¿no? Y bueno, estudiando un poco, me imagino que tú sabes al respecto sobre el proyecto MK Ultra que sucedió hace un par de años. Y bueno, escuchaba o más que todo miraba unos documentales los cuales fueron censurados. La compañía que lo sacó pues ya fueron demandados.
ya no se encuentran en internet, muy difíciles, pero estudiándolos un poco, mi hermano, ellos aseveran que solamente en Estados Unidos hay más de 100 laboratorios que ni el mismo gobierno puede ingresar o que están, digamos, en experimento, o sea, que están haciendo las atrocidades tal como la mencionaste para el tiempo de Hitler, ¿no? Y que pues absolutamente pues, o sea, nadie lo sabe, que son poca la gente que lo sabe, y bueno, se me hace un tanto difícil creer, pero hay una en particular y es precisamente ahí va mi pregunta. No sé si has escuchado sobre la isla Plum, que supuestamente es la que tiene los más altos niveles de las atrocidades que están haciendo, donde literalmente las personas que trabajan ahí eh, tratan de capturar civiles, personas normales, para hacer este tipo de experimentos y ya luego pues los envían a los civiles, a las personas normales, pero ya son personas que ya son, digamos, como zombies caminando, personas que no tienen pues ya sus facultades mentales libremente. Entonces quiero hacer énfasis en la pregunta, mi hermano, ¿qué tal cierto hasta dónde nosotros pudiéramos creer? Porque imagínate 100, aproximadamente 100 laboratorios, ¿hasta dónde nosotros como cristianos deberíamos de creer esto o no creerlo o ser bastante agnósticos al respecto? Y al mismo tiempo, brother, añado otra pregunta. ¿Cuáles serían o cuál sería, si lo tiramos al plano espiritual, cuál sería el propósito de, digamos, del enemigo al crear esto, aparte de como tú lo mencionabas, que quiere distorsionar el carácter porque fuimos hechos a la imagen de Dios? Entonces, ¿pudieras tú añadir, mi hermano, cuál sería pues alguno de los propósitos espirituales que el enemigo tuviera debajo de todo esto, mi hermano? Y si sabes algo de la isla Plan, bueno, eso sería básicamente. Y muchísimas gracias, mi hermano. Ok, gracias por tu pregunta. Es una pregunta bien amplia, pero creo que la podemos condensar en el tema de la conspiración. La hermana Andrea escribe sobre el Área 51, que no, dígase de paso, son áreas en Google que están censuradas. O sea, en el Google Earth, el Google Maps, son lugares que están censurados y que el gobierno pide no exponer. A esto súmale una gran cantidad de información que pueden haber secularmente, por ejemplo, aquí podemos meter hasta los extraterrestres, pero para condensar la pregunta, hay que ser escéptico, o sea, el cristiano tiene que creer sí o sí en Cristo, ¿sí? O sea, Jesucristo y su palabra, en eso creemos los cristianos. Cualquier otro tipo de noticia hay que mantenerla con alto escepticismo, con cuidado. Yo cuando les hablé de las fuentes que acudí, son las fuentes que encontré más viables porque son reales. Entonces, cada uno de los documentales está respaldado por documentos e investigación que hice yo mismo, pero evidentemente no podría abrogarte, por ejemplo, por la isla de la cual me dices, porque no conozco muy bien. Sin embargo, yo lo que sugiero al pueblo cristiano es que encuentre referentes científicos viables para revisar y desmitificar este tipo de cosas. Ben Golker, por ejemplo, es uno muy bueno, te lo recomiendo. Pero van a haber muchas teorías de conspiración para confundir al mundo, ¿sí? Lo que el Satanás quiere es confundir al mundo. Lo que hay que hacer es tener un espíritu dado al aprendizaje, a la apertura, que creo se puede encontrar en la academia. Entonces, si tú ingresas a la academia, por eso necesitamos, hago un llamado muy especial, más cristianos en la bioética, más cristianos en la ciencia, más cristianos en la medicina, para que sean más cristianos los que nos ayuden a llegar a ciertas conclusiones. Imagínate, yo era de los que creía que la pandemia podía ser un instrumento de manipulación poblacional, pero cuando me di cuenta que ya tenemos seres humanos genéticamente modificados, a mí me parece que la pandemia es un cuento de hadas alrededor de lo que está pasando realmente. Entonces, cuando te das cuenta con eso y con fuentes, con buenos artículos, con buena información, creo que puedes creer racionalmente en esto. Sin embargo, el cristiano obviamente va a escuchar conspiración en todo lado, pero debemos estar tranquilos porque lo que el diablo quiere es confundirnos, confundirnos. Lo que Cristo quiere es traernos paz y sacar fuera todo temor. Así que lo que yo les he compartido hoy
es información que espero no sea como de temor, o sea, no es para decir, oiga, entonces todo este resto de conspiraciones quizás son ciertas, quizás no lo son, pero más allá de eso es para mantener nuestra confianza en Cristo al final y revisar como nuestro papel en la sociedad, ¿no? Pero de esos casos en específico no te podía comentar mucho, porque teorías conspirativas, hermano, hay una cantidad tremenda, pero solo te doy los datos para que entendamos en general que sí hay un deseo desde el maligno y por medio del ser humano de querer alterar sí o sí el género humano a como de lugar. Así que bueno, gracias, hermano Melvin. Gracias, Melvin. Por ahí comentaba José Miguel que se le cayó el internet. No te preocupes, brother, como que recuerda que va a estar en los canales disponible. Brother David Madrid, puedes hacer tu pregunta. Ok, buenas noches. Pues dices, decía el profesor, ¿no? Que no es información como para dar miedo, pero da miedo, ¿no? Y a mí me sorprendió, o sea, digo, da miedo al poder comprender cuán malo puede ser el ser humano en sí mismo también, ¿no? O sea, puede ser tan perverso como puede llegarlo a ser, ¿no? Entonces, me sorprendía el dato que daba sobre la base de la medicina moderna, ¿no? Que es Auschwitz, ¿no? O sea, cómo puede ser lo que fue tan cruel, sirvió para hoy sentar una serie de cosas. Y me surgía precisamente una pregunta, a lo mejor es sencilla, pero, por ejemplo, las quimioterapias que se utilizan mucho en el cáncer, que son propositivas para la cura del cáncer, real, yo no sé mucho, pero yo conozco o he conocido a muchos hermanos y amistades que estos últimos años se han visto afectados por el cáncer y este tipo de tratamientos son mucho más agresivos que benéficos, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde? No sé cómo nosotros mismos nos hemos dejado pues autoconvencer, ¿no? De decir, bueno, pues si no hay de otra, usa esto, cuando es sabido que también hay otras alternativas un poco menos agresivas y no tan, ¿cómo decirlo?, médicamente tan crueles, ¿no? No estoy hablando de curas, ¿no? De curas al cáncer, pero sí de otro tipo de alternativas que dan una calidad de vida, pues, más o menos, ¿no? Entonces, mi pregunta es sobre eso, ¿no? Cómo las quimioterapias no pueden ser en cierta forma como esos ensayos que son, que vienen siendo para lo que está ocurriendo, lo que nos compartía. Yo he visto mucho, no mucho, pero sí he seguido un poco a Mico Lucas y él habla mucho de esto del transhumanismo, ¿no? Entonces, pues eso es mi comentario y muy interesante este tema. Gracias. Ok, gracias. Parte de tu pregunta es una pregunta plenamente médica, ¿vale? Y evidentemente necesitaríamos de un oncólogo que nos pudiese sacar de ciertas dudas, pero efectivamente la quimioterapia, la gente cree que es la cura para el cáncer. La quimioterapia es un tratamiento para el cáncer y es un tratamiento que requiere de un nivel altísimo de nocividad porque requiere eliminar todo tipo de célula cancerígena. Por lo tanto, la pregunta más bien es la siguiente: ¿sería éticamente viable aplicar quimioterapias, por ejemplo, a un paciente que el cáncer ya le hizo metástasis en la cabeza, en el estómago, en el pecho? O sea, es un paciente que no tiene esperanza de vida. ¿Para qué quieres hacerlo sufrir más? A eso se le llama el encarnizamiento terapéutico, cuando queremos sí o sí salvar al paciente, aunque le infringamos todo el dolor del mundo. Una cosa, yo no estoy diciendo aquí que la eutanasia es viable. Yo estoy diciendo aquí que una cosa es, por ejemplo, dejar morir dignamente a matar, ¿sí? O asesinar a una persona. Por lo tanto, este tipo de cosas, el tema de, por ejemplo, una quimioterapia es mucho más viable en un niño, en un niño de 10, 12 años, porque se está desarrollando, sus células están mucho más desarrolladas que una persona de 45 años que tiene cáncer en todo su cuerpo.
hacer un encarnizamiento médico con esta persona a través de la quimioterapia es salvaje. O sea, es salvaje porque le produces más dolor del que ya tiene. Ahí es que buscar aliviar y tratar el dolor. Lo que hace nuestra sociedad es descartar a estas personas, pero a estas personas hay que darles trabajos paliativos, se llama. El área paliativa, me parece a mí, es un área muy bien desarrollada actualmente, es quizás muy costosa para los sistemas de salud, pero es viable, es éticamente viable, es bioéticamente constructiva. Una cosa, vuelvo y te digo, es matar a alguien para que nos beneficiemos económicamente y ya dejar este lastre. Y otra cosa muy distinta, dejar morir a alguien. ¿Y cómo dejas morir a alguien? No lo ayudes a que mejore, simplemente ayúdale a trabajar su dolor. Y tenemos formas para trabajar el dolor hoy. Así que hay formas en que podemos revisar este tipo de cosas. Para no extenderme tanto, hace un año y medio, uno de mis tíos favoritos, adquirió cáncer y en 3 meses Dios se lo llevó. Vi su decaída de cáncer de una manera bestial, lo vi mal, lo vi supremamente adolorido. Y llega un momento en el que evidentemente cuando ese cáncer te consume todo el cuerpo, él dijo, no, o sea, ya para qué más quimios, ya no hay nada que hacer. Si Dios no me ayuda, no hay nada que hacer. Estoy en las manos del Señor. Y ese descanso le permitió a él morir en paz, ¿sí? Saber que estaba en los brazos de Cristo, que al final de cuentas creo que es lo que debemos llegar todos. Así que, perdón mi respuesta tan amplia, pero creo que puede servirte. Gracias, David. Gracias, profe. María Isabel, adelante. María Isabel, adelante, pues, hacer tu pregunta. Ahí está. A ver si me escuchan. Sí, adelante. Ah, miren, yo quiero aportar que es verdad que hay médicos a nivel internacional que usan, no sé si ustedes alguna vez escucharon acerca del dióxido de cloro o CDS, Ujú. son terapias oxidativas y han tenido resultados preciosos, salvando gente que tiene cáncer aún en estado ya de desahucio. Es una coalición de médicos llamada Comusaf, que les invito a que entren a su página en el internet. Okay. Y de verdad que ha sido de mucha bendición para mucha gente, porque ciertamente las quimioterapias lo único que hacen es, pues sí, matan las células malas, pero también las células buenas. Sin embargo, esta terapia lo que hace es sirve para que los médicos hablan que el cáncer se alimenta de la acidez del cuerpo. Entonces esto lo que hace es alcalinizar tu cuerpo, aparte de que lo oxigena la mitocondria de las células y hace que nuestro cuerpo se rehabilite. Son muchos los testimonios que tienen y sí quería aportar eso para bendición de mucha gente. De hecho, en el tiempo de la pandemia, yo aprendí con ellos a utilizarlo y Wow. en todo el tiempo de la pandemia, yo soy agente de seguros y todo el tiempo trabajé en la calle viendo gente sin utilizar el cubrebocas, porque además esto es súper eficaz para evitar mata lo que son virus, bacterias, hongos y parásitos en el cuerpo. Entonces, si uno se contagia, esto lo que hace es que mata de inmediato las virulencias o los microbios que llegan a tocar el cuerpo y no les da chance de replicarse. Es algo excelente. Les animo para que conozcan y para que sea de bendición también para toda la gente que ustedes conocen. A nivel mundial son muchos médicos los que están utilizando esta terapia. En esa página que les digo, se llama, para que si quieren anotarlo, es C de casa O M U S A V al final.
Y en se la pueden, página tienen videos de testimonios, videos de las pláticas que hay de entre médicos, hacen conferencias entre médicos. Hay cosas en las que sí les comento. Yo, por ejemplo, no estoy muy de acuerdo como lo que son las terapias de imanes y las terapias de ese tipo de cosas que utilizan para otros, digamos que para ciertas situaciones. sí. Pero en cuanto a lo que es el CDS, yo he comprobado que realmente es excelente. Sí, quisiera terminar ahí redondeando y es que yo he escuchado varios testimonios de varias organizaciones de médicos que se están precisamente pues agrupando para este tipo de cosas, precisamente porque la farmacéutica es una de las empresas o de las generadoras de riqueza más poderosas del planeta, ¿sí? O sea, competir con ellas es muy difícil. Lo que yo hago en mis charlas en las universidades, cuando capacito médicos, cuando hablamos con las personas, es que es importante infundir un espíritu de evidencialismo científico. O sea, que todo médico, de hecho todo psicólogo que encuentra o desarrolla ciertos procesos debe documentarlo. Al documentarlo podemos estudiarlo y así fortalecemos el poder evidencial de ciertas cosas. Entonces hay que empezar a motivar a la gente que tu hijo, si se va a volver médico, no solo sea un médico de consultorio, que lleve una bitácora de los procesos que ha evidenciado, de los resultados que ha obtenido, porque si lo logramos, podríamos tener curas para muchas cosas. Estoy seguro que deben haber unos u otros inventos o desarrollos biológicos para enfrentar este tipo de cosas. El problema es la evidencia que hay sobre eso, sin desestimar la que pueda ya existir. La gente tiene que meterse en las revistas indexadas, publicar, forzar la publicación y forzar el evidencialismo. Así que, bueno, creo que nos da para rato esto. Ojalá Bill Gates no nos censure. No, espero no sea un problema que no nos esté escuchando por allá en el baño de su casa. No, pues muchas gracias, María Isabel. Ahí como quieran, en el chat dejó el nombre Comusap, COMUSAV, para que si alguien quiere informarse, adelante puede hacerlo y ver esta otra alternativa que puede haber para esto. ¿Ok? Pues bueno, paso cámaras y micrófonos a mi compañera Andrea para que... Gracias, gracias. Tengo un poquito de ruido por acá ahorita, pero había una pregunta más en el chat de David Madrid que dice cuál es o fue el libro que propuso del viejo C.S. Lewis. La abolición del hombre. La abolición del hombre se llama. Un libro profético, muy brutal. Ok, bien, vamos con los anuncios entonces y con las redes del profesor Emanuel. Ok, bueno, pueden seguir al profesor en sus redes sociales. En este momento vamos a estar colocándoles algunos links de las redes sociales del profesor para que puedan recibir también el contenido que él está subiendo en sus canales de YouTube, de Instagram y de TikTok, que es muy activo en las redes sociales, así que ustedes lo pueden seguir a través de los siguientes enlaces que vamos a estar compartiendo con ustedes en el chat para que vayan a suscribirse al canal o a seguirlo en lo que es Instagram, Facebook y todas las demás redes. Si tienen de esas redes, pues ahí lo siguen, ¿no? Asimismo, pues el profesor ha publicado diferentes libros para que puedan ir adquiriéndolos a través de Amazon. Tienen Fe en Caos, tienen Iceberg, que trata en parte del tema que hemos visto hoy día, así que sería bueno que por ahí también vayan anotándolo en su lista de libros pendientes para estos temas. También tenemos Cristianismo y Política y tenemos como Héroes. Y son los temas más o menos que hemos estado abarcando a lo largo de estas 4 sesiones que hemos tenido, así que si quieren profundizar un poco más, están recomendados para ustedes. El link de Amazon, bueno, no lo tengo a la mano, se los dejo en el grupo del chat de WhatsApp, porque no lo tengo ahorita acá a la mano, pero se los prometo para el grupo. Gracias a los que están colocando por ahí el canal de YouTube. Ahora sí, vamos con el siguiente, por favor, Emanuel.
bueno, para que no nos abandonen durante semana, ya no nos vamos a ver en este curso, pero sí nos vamos a poder ver en otros cursos. Tenemos la clase de historia que es el día de mañana. Estamos viendo historia de la iglesia en el primer ciclo y también estamos teniendo lo que es filosofía cristiana. Ayer estuvimos abordando lo que la filosofía dice acerca del sufrimiento y luego vamos a estar viendo la cosmovisión bíblica, ¿no? Pero sí, es un tema que necesitamos también nosotros estar preparados para poder dar defensa y tiene que ver con apologética de nuestra fe. Bien, tenemos también más clases como podrán ver ahí. No las voy a decir todas por el tiempo porque nos queremos tomar una foto al final. Así que bueno, las tienen ahí en pantalla y las publicamos siempre a través de nuestros grupos en WhatsApp o en Telegram. Así que si son parte de Telegram o de WhatsApp, van a poder sumarse a todas estas clases y si no, le pueden escribir a Melvin y molestarlo, él siempre está atento para poder pasarles algún link de alguna clase a la que quieran entrar. Esas son las clases que estamos teniendo. Emanuel, next. Bueno, esos son los próximos cursos que ya iniciamos esta semana. Ahora sí, next. Y bueno, nada más decirles de que nos pueden seguir a través de YouTube, TikTok, Facebook e Instagram. En YouTube vamos a estar colgando cada clase que tengamos, sean de filosofía, de historia, algunas ponencias bíblicas que por ahí hemos tenido, como por ejemplo con nuestro amigo Gabriel, y también la clase del profesor Joan. Esta clase se va a subir lo más pronto posible, no se preocupen, me voy a madrugar para que la puedan tener porque sé que está bravísima y ojalá Bill Gates no nos baje el video. Ha sido un placer poderlos tener durante estas clases. Vamos a tomarnos una foto todos nosotros, así que vamos a dejar de compartir pantalla. Eh, y les vamos a pedir que por favor puedan prender sus camaritas a los que han llegado. Hermano Rafael, me encanta verlo porque a usted ya lo conozco de meses. Desde el año pasado lo conozco, así que es un gusto poder verlo. Les voy a encender sus micros también para que puedan saludar y puedan despedirse en un ratito. Bueno, los que deseen saludar y despedirse también van a poder tener esa opción, pero ahorita los invitamos a prender sus camaritas para salir en la foto y si no pueden prender la camarita porque están conduciendo o están en algún lado donde no hay luz, pueden ponernos una reacción, un corazoncito, una carita feliz, levantar su manito para saber que están ahí presentes y salga bonita la foto. Ok, vamos a tomar entonces 3 fotitos para que salga bien, ¿ok? 1, 2 y 3. Ok, sonrían, sonrían. Otra más para los que estuvimos distraídos. 1, 2 y 3. Y la última. 1, 2 y 3. Listo, hermanos. Esas han sido nuestras fotitos del día de hoy y pueden prender sus micrófonos para poder despedirse del profesor, del curso. Y próximamente, si Dios quiere y nos permite, y si el tiempo nos permite, vamos a traer otros cursos también con el profesor Joan, porque sé que a todos nos ha caído muy bien. Gracias, profesor. Excelente. Gracias. Muchas gracias. Doctor. Hasta luego. Que Dios lo bendiga. Muchas Gracias. gracias. Bendiciones. Hasta luego. Profesor. Gracias a servicio todos. siempre, Bendiciones. a su servicio. Gracias Bye. también a todos. Hasta luego. Bye. Bendiciones. Igualmente, bye. Gracias. Gracias, Manuel. Gracias. Ya tú sabes.